Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a ver el tercer vídeo sobre el tema de movimiento ondulatorio, donde vamos a comenzar explicando el principio de Huygens, pasaremos a los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de ondas, para acabar viendo el fenómeno de interferencia generado a través de los efectos de Doppler-Fizeau. Bien, si recordamos, pues un frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos de un medio de propagación con igual fase de vibración, o lo que es lo mismo, el conjunto de los puntos del medio que son alcanzados por el movimiento ondulatorio en el mismo instante. La forma geométrica del frente de onda depende de distintos factores como la forma que presente el foco emisor de la onda y el medio en el que se propaga. El caso más general es el foco puntual en un medio de propagación isótropo, donde las características del medio pues no dependen de la dirección. Cuando las ondas son esféricas y estudiamos puntos muy alejados del foco, podremos asemejar el problema al caso de superficies planas debido al enorme radio de curvatura. Si os fijáis en la figura, pues se aprecia que cuando el radio es muy elevado, prácticamente el radio se puede hacer infinito, con lo cual tendríamos un frente de onda plano. Huygens visualizó un método para pasar de un frente de onda a otro, advirtiendo que cuando el movimiento ondulatorio alcanza puntos que componen un frente de onda, cada partícula del frente se convierte en una fuente secundaria de onda que emite ondas secundarias alcanzando a la próxima capa de partículas del medio. Entonces estas partículas se ponen en movimiento formando sucesivamente nuevos frentes de onda. Este proceso se repite resultando la propagación de la onda a través del medio y la representación de la propagación pues carece de un significado físico en el caso de ondas electromagnéticas, dado que no hay partículas que vibren debido a la ausencia de medio elástico. En este caso, la mejor interpretación del fenómeno de Huygens es debido a que nos permite comprender y explicar claramente los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de ondas. El fenómeno de reflexión es un fenómeno que se produce cuando el frente de onda en un medio homogéneo avanza y encuentra un obstáculo contra el que choca. Esto provoca un cambio en su trayectoria que afecta a la dirección y el sentido, pero no a la velocidad. Aquí hay dos valores fundamentales que son, por un lado, el ángulo de incidencia, que es el que forma la trayectoria de llegada con la normal o perpendicular de la superficie reflectora, y el ángulo de reflexión, que es el que forma la normal de la superficie con la dirección de salida de la perturbación. Si os fijáis en la figura, se aprecia como un frente de onda, aquí lo podéis ver como 1, 2, baja hacia el obstáculo que se encuentra, que es la superficie, en este caso, esta de aquí, siendo el punto 3 el primero que incide. Como el medio es un medio homogéneo, no cambia de medio, la onda se ve reflejada y devuelve la misma velocidad, de forma que cuando el punto 5 se convierte en el punto 4, el punto 3 alcanza el estado del punto 6. Esto significa que estos dos segmentos, 3, 6 y 4, 5, son idénticos. Entonces, en este caso, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado coinciden. En el caso de la refracción, el fenómeno se produce cuando un frente de onda pasa de un medio a otro diferente, donde se propaga con distinta velocidad. Esto provoca también un cambio en su trayectoria que afecta tanto a la dirección como al sentido. El rayo incidente es la dirección en la que se propaga la onda en el primer medio y el rayo refractado es la dirección en la que se propaga la onda en el segundo medio. El ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal de la superficie, que separa ambos medios, está relacionado con el ángulo de refracción, que es el que forma el rayo refractado con la normal. La razón entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción es constante e igual a la razón entre las velocidades de propagación respectivas. Esto se conoce como la ley de Snell, donde el seno del ángulo incidente entre el del ángulo de refracción, el ángulo refractado, es igual a la velocidad incidente entre la velocidad refractada, y es una magnitud constante. Esto lo vamos a ver ahora en un gráfico mucho más claro. En este caso, si os fijáis, tenemos dos medios diferentes, el medio blanco y el medio azul, y el frente de onda, que es el 1, 2, avanza hacia el medio azul. En el momento en el que el punto 3 incide, llega un momento en el que cambia su dirección porque los índices de refracción son diferentes para ambos medios. Entonces, el punto 3 alcanza el punto 6 en lo que el punto 4 alcanza el medio 5. Esto significa que estos puntos de aquí, punto A y punto B, o sea, estos ángulos, mantienen unas relaciones trigonométricas que al mismo tiempo podemos comprobar también cinemáticamente, que son lo que nos genera la relación final. Entonces, si lo explicamos cinemáticamente, podemos apreciar que la velocidad es el espacio partido por tiempo, luego la velocidad 1 sería el segmento 4,5 partido por t, y en ese mismo tiempo t, la velocidad 2, que es ya en el nuevo medio, recorrería el segmento 3,6. Haciendo una división entre V1 y V2, acabamos viendo esta relación de aquí. Si aplicamos una relación trigonométrica, vemos que el seno del ángulo A, este seno, como tenemos este triángulo rectángulo, correspondería al segmento 4,5, que es el ángulo opuesto, el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa 3,5.
Si lo hacemos para el ángulo B, el seno del ángulo B para este otro triángulo rectángulo, tendríamos que sería el segmento 3,6, cateto opuesto, dividido por la misma hipotenusa que antes. Si hacemos la división término a término, encontramos que seno de A entre seno de B coincide con el mismo valor de V1 y V2, que es constante, justificando entonces la ley de Snell. El fenómeno de difracción de onda es un fenómeno que se produce cuando un frente de onda atraviesa un obstáculo por un orificio que tiene que ser como condición muy pequeño. Esto se propaga en todas las direcciones tras el orificio. Para que esto se cumpla es imprescindible que el tamaño del hueco de este orificio, del diámetro, sea próximo a la longitud de onda que tiene. En este caso, si os fijáis, tenemos lo que es un recinto acotado con un foco puntual que emite con una frecuencia de onda, una onda generada. En este caso tiene dos aperturas, una, la parte izquierda, muy superior a la longitud de onda, con lo cual este efecto no difracta, y otra muy próxima o prácticamente idéntica en diámetro al tamaño de la longitud de onda, con lo cual se convierte en un nuevo foco emisor de otro frente de onda a partir de ese orificio. Este efecto es un efecto muy estudiado con fuentes luminosas, aunque no es fácilmente apreciarla porque las luminarias, cuando son monocromáticas, tienen una facilidad frente a las que son no monocromáticas, dado que cada factor de longitud de onda de un color se solapa con el siguiente y entonces no es fácil ver los estados individuales. Sí tienen muchos efectos, por ejemplo, en óptica, en espectroscopía y en astrofísica, pero no es el caso del vídeo que estamos estudiando. Bien, el efecto Doppler-Fizeau es un fenómeno que se percibió por parte de Christian Doppler en una locomotora cuando el tono variaba al acercarse y al alejarse. Concretamente se vuelve más grave, una frecuencia menor cuando se aleja, y más agudo, mayor frecuencia cuando se acerca. Posteriormente, Armand-Louis apareció un efecto similar en ondas luminosas, percibiendo que si el foco luminoso se acercaba, se detectaba una radiación de mayor frecuencia, un acercamiento que se llama hacia el violeta, y en caso contrario se producía una desviación hacia una frecuencia menor o acercamiento hacia el infrarrojo. Bien, pues este es un ejemplo para que veáis cómo se ilustra con respecto a una ambulancia cuando el sonido se acerca a un observador o la ambulancia se aleja, siendo este el foco del otro observador. Los casos posibles, pues encontramos cuando el foco y el observador permanecen fijos, en cuyo caso es un caso normal de estaticidad, no existe ninguna variación en la percepción de la frecuencia, y los frentes de onda llegan al observador con idéntica regularidad con la que fueron emitidos. En el caso segundo, donde el foco permanece fijo y el observador se acerca al foco, en este caso ya sí se produce una variación en la percepción de la frecuencia, siendo una f' distinta de f original la que se percibe. En este caso, como uno de los focos, en este caso el foco está permanentemente quieto, pero el observador se acerca a él, las velocidades se suman, la velocidad de propagación de la onda con la del observador, produciéndose aquí un signo más que nos permite descomponer esta en dos fracciones, sacar factor común y obtener esta fracción al final. Cuando el foco fijo y el observador se aleja del foco, se aprecia una frecuencia aparente f' distinta, pero en este caso, en vez de ser positivo como en el caso anterior, es negativo, dado que la velocidad de la onda tarda en alcanzar al observador porque se está alejando del foco. Cuando el foco se acerca al observador y el observador permanece fijo, tenemos un caso análogo, solamente que estudiando en este caso, por ejemplo, las longitudes de onda, tendríamos una longitud de onda diferente, una longitud de onda provocada por una onda aparente, donde, en este caso, como decimos, saldría una longitud de onda negativa, dado que se produce un acercamiento, con lo cual la longitud de onda se reduce. Haciendo las operaciones correspondientes que aparecen aquí, llegamos a la expresión general, donde f', que es la frecuencia percibida, acabará siendo el producto de la frecuencia inicial por esta fracción donde aparece la velocidad de propagación de la onda y en el denominador la misma velocidad restada en la velocidad del foco. Haciendo el caso opuesto, cuando el foco se aleja y el observador permanece fijo, aparece exactamente la misma función, pero con el signo negativo cambiado en este caso por uno positivo. En caso del foco en movimiento más general, cuando las velocidades son distintas de 0 a las 2, pues se trata de una función genérica donde aparece que la función f', la frecuencia percibida, es igual al producto, a la frecuencia original por el producto de esta fracción donde aparecen intervenidas la velocidad de propagación de la onda, la del observador y la del foco, con un criterio de signo donde la del observador será positiva cuando se acerca al foco, negativa en caso contrario, y el foco será positiva cuando se aleja del observador y negativa en caso contrario. Y aquí tenéis algunos ejemplos que lo ilustran gráficamente para que sea más sencilla su resolución.
Bien, pues en resumen, encontramos que Huygens descubrió que cuando el movimiento ondulatorio alcanza los puntos que componen un frente de onda, pues cada partícula del frente se convierte en una nueva fuente secundaria de onda, emitiendo ese tipo de onda, creando nuevos frentes sucesivos. Hemos visto los fenómenos de reflexión, cuando la onda incide sobre una superficie y cambia su trayectoria pero no su velocidad; la refracción, cuando la onda pasa de un medio a otro, que tiene distintos índices de difracción; y además hemos visto la ley de Snell, que manda una relación geométrica entre las razones de los senos, de los ángulos incidentes y las velocidades. Hemos visto el fenómeno de difracción, que permite establecer que cuando el orificio por el que sale una onda es próximo a la longitud de la onda que se está emitiendo, se puede generar lo que es un nuevo punto de foco emisor. Y por último, el efecto Doppler-Fizeau, donde hemos visto las variaciones de la percepción de la frecuencia de la onda en función de cómo se mueven el observador y el foco emisor de la onda respectivamente uno de otro. Bien, pues hasta aquí este tutorial. Espero que haya sido de vuestro interés y que lo encontráis útil. Es conveniente, para tener una visión general de todo lo que es el tema del movimiento ondulatorio, que veáis los otros dos vídeos, y aparte podéis encontrar en la página principal fdet.es todos estos vídeos y otros de problemas resueltos de esta y otras materias categorizados para que os sea más sencillo el estudio. Pues gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.